Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se le escucha todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Aló? profesor. Ya. ¿Cómo están? Buenas tardes, que parece que sí se me escucha, ¿no? Vamos a empezar con esta sesión de repaso, ¿ya? De literatura. ¿De acuerdo? Voy a compartirles pantalla. Nosotros, en esta última sesión de repaso, tenemos 18 preguntas que nos va a permitir realizar estas recuperación de saberes previos que ya hemos tenido, ¿no? Acá les comparto un mapa, ¿no? Que intenta dar cuenta de algunos de los elementos de la literatura universal, ¿no? No, pero antes de eso, y más o menos son estos cuatro grandes dimensiones de la literatura que hemos llevado durante estas casi 20 sesiones, ¿no? Bien, literatura universal, literatura española, literatura hispanoamericana y peruana. Bien, hemos ido por estos cuatro grandes periodos de la literatura. Bien. Am, con respecto a la literatura universal, acá tenemos algunos de los importantes autores, ¿no? Que es importante tener en cuenta, ¿ya? Como son Homero, ¿no? Sófocles. Estos autores están dentro de la literatura clásica o el clasicismo que hemos desarrollado, ¿no? Bien. Homero principalmente desarrolla el género épico, ¿no? Con las obras La Ilíada y la Odisea. Sófocles está dentro ya del teatro, ¿no? Bien, junto con otros autores como Esquilo, Eurípides. Acá tenemos ya en la literatura moderna, en la época del Renacimiento, aparecen grandes autores. Bien, acá hemos destacado a Shakespeare, ¿no? Con sus comedias, tragedias, como Romeo y Julieta también, ¿no? Pero también tiene su obra Hamlet, por ejemplo, ¿no? También que es importante tener en cuenta. Y habíamos señalado que Shakespeare está dentro de la etapa de transición, ¿no? Entre Renacimiento y Barroco. Luego, más adelante, en el romanticismo, destaca Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Con este libro, Las cuitas del joven Werther. Pero también tiene Fausto, ¿no? Su gran obra teatral. Luego del romanticismo, eh, desarrollamos el realismo con autores tan importantes como Dostoyevsky, que es considerado el precursor de la novela psicológica, ¿no? Con esta obra de Crimen y Castigo. Y más adelante en las vanguardias europeas, destacamos a Franz Kafka, ¿no? Con la Metamorfosis. Bien. Entonces, más o menos es así, ¿no? En Edad Antigua, Homero y Sófocles, ¿no? En la Edad Media, literatura universal no hemos desarrollado. Lo que desarrollamos en Edad Media es la literatura medieval española, ¿no? Ya, la literatura medieval española. La Edad Moderna, y a partir del Renacimiento, con William Shakespeare, ¿no? Y edad contemporánea tenemos a partir del romanticismo, realismo y vanguardia, ¿no? Bien, entonces este es uno de los elementos importantes, ¿no? Ahora, vamos a, vamos a desarrollar conmigo.
la primera pregunta, ¿ya? Ustedes marquen ahí también, ¿no? En sus cuadernos, ¿ya? Acá cuál sería la respuesta, ¿no? Leemos, dice, llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea, ¿no? En los versos citados del poema Letanías de la Tierra Muerta de Alfonsina Storni se puede apreciar respectivamente las figuras literarias, ¿ya? A ver, ahí le dejo un tiempo para que ustedes mismos desarrollen y vemos las claves. ¿Ya? Ya, muy bien. A ver, ¿qué marcamos acá? A ver por el chat, ¿qué cosa marcaron? Ya, la uno, ¿cuál sería? 1D, profesor. La D, profesor. Ya, por el chat, marquen por el chat. Mm, mm. Ya, vamos a hacer lo siguiente, para que puedan tener un tiempo de realizar estas preguntas. Les voy a dejar unos, recién van en la uno algunos, ¿no? Ya. A ver, les voy a dejar 20, son 18 preguntas. 18, 9, 9, normalmente son ya 20 minutos, 25, para que lo hagan con paciencia cada uno, marque, ¿ya? Todos tienen pues el material, ¿no es cierto? ¿Ya? Para luego yo dar la respuesta, pero también explicar y también repasar algunos de los temas que estamos viendo, ¿ya? Marquen todo para poder, cada uno vea su ritmo, ¿no? Hasta las preguntas que alcancen, ¿no? Ya estos son las 4:13, ¿ya? 4:35, ¿ya? 4:35, damos las respuestas, ¿de acuerdo? Ya. A ver, 4:35 damos las respuestas.
Buenas tardes, profesor. Su micrófono está apagado. Sí, les he dejado hasta las 4:35 para que termine. Falta 3 minutos. ¿No me escucharon? 4:35 dijimos. Ya, muy bien. Espero que hayan acabado las 18 preguntas. Vamos ahora sí a resolver estas claves de acá. Bien, entonces, en los versos citados del poema Letanías de la Tierra Muerta de Alfonsín de Astornis se puede apreciar respectivamente las figuras literarias, ¿no? Entonces, estas figuras literarias están dentro del tema teoría literaria, ¿no? En teoría literaria se ven dos tipos de recursos retóricos, ¿no? Por un lado, los géneros literarios, por otro lado, las figuras, ¿no? Bien, son los dos temas que hay que tener en cuenta. Acá, la clave, ¿cuál sería? Metáfora y símil, ¿no es cierto? ¿Ya? O símil y metáfora, ¿no? ¿Ya? En el sentido que tiene que estar ordenado, ¿no? ¿Cuál de las dos? Porque la A también dice metáfora y símil, ¿no? Símil y metáfora, ¿no? Vamos a ver qué marcaron en el chat. Ya, ya. Uno nomás marcó y lo demás, para ver cómo Disculpe, están profesor, respondiendo, pues. algunos no tenemos acceso al chat porque estamos como invitados en la clase, entonces por ahí que por eso no han respondido. Ah, ¿no tienen acceso al chat? Qué raro. Ya, o sea, solamente algunos nomás no sabía eso, ¿ah? Qué raro que tienen, que sean invitados, no tengan acceso al chat. Bueno, ya. Vamos a poner acá entonces las claves, ¿no? Ya, acá es uno, dedo, ¿no? Ya, primero es el símil. ¿Ya dónde está el símil?
Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vacía, como planta vana, ¿no? Ya, entonces, ¿el símil en qué consiste? En la comparación, ¿no? ¿Qué se está comparando? Se está comparando la raza humana con planta vana, ¿no? Y el símil es una comparación a través de un nexo, ¿no? Acá está el nexo como, ¿no? Bien. Y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea, ¿no? Y esta es la metáfora, ¿no? Acá, a diferencia del símil, en la metáfora no hay un nexo de comparación, sino es de frente, ¿no? El sol es una apagada tea, ¿no? O sea, una apagada tea. Ahí está la metáfora. Entonces, la clave sería acá uno, dedo. Primero el símil, después la metáfora, ¿no? Bien, hay que recordar también en figuras literarias, aparte del símil y la metáfora, otras figuras como la hipérbole, ¿no? Que consiste en la exageración del sentido. También tenemos, por ejemplo, el epíteto, que tiene que ver con calificativos o descripciones de los personajes, ¿no? Como por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? El de los pies ligeros es el epíteto, ¿no? Pero también el hipérbaton, que es la alteración del orden lógico de la frase u oración, entre otras figuras, ¿no? Bien, seguimos. 2. Verdad, falsedad de los siguientes enunciados sobre la tragedia griega, marque la alternativa correcta, ¿no? Ya. Bien, acá ¿cuál sería? 2. Los que tienen acceso al chat marquen, pues, ¿no? Ya. Bien. Vamos a ver uno por uno, ¿no? El coreuta era un solista que acompañaba al coro durante los cantos. ¿Eso es verdad? ¿Falsedad? ¿O es falso? ¿Qué dicen? Falso. Ya, falso, ¿no? El coreuta no es el solista, ¿no? El solista es el corifeo, ya, el corifeo. Por eso esta de acá es falso, ¿no? El encargado de financiar la representación dramática era el Corega, esto sí es verdadero, ¿no? Corega era el financista o el mecenas, ¿no? ¿Ya? Los integrantes del coro se disfrazaban de machos cabríos, esto sí es verdad, ¿no? De ahí que el nombre de la tragedia, que era Tragodoy, ¿no? Ya significaba piel, ¿no? Tragodoy significaba piel de macho cabrío, ¿no? Ya. Em, los personajes femeninos en la obra estaban prohibidos. Ya, esto es falso, ¿no? Los personajes femeninos no estaban prohibidos, ¿ya? Si no, no tendríamos personajes como Yocasta, ¿no? En Edipo Rey o Clitemnestra en La Orestiada. Lo que estaba prohibido era que las mujeres representaran personajes, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Es decir, las mujeres actrices, ¿no? Entonces, los hombres eran los que representaban los roles femeninos, ¿no? Por lo tanto, ya acá en la 2 ya es la clave C, ¿no es cierto? La clave C. Bien, seguimos. La 3. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos en relación con la literatura en la Edad Moderna? Ujú. Ya, acá sería avión. ¿Ya? Avión. El único que no es, no se relaciona con la literatura, con una característica de la literatura en la Edad Moderna es la 2, ¿no? El interés por comprender al ser humano se denomina bucolismo. Esto es falso, ¿no? Ya, el bucolismo tiene que ver con la idealización del paisaje o la naturaleza, ¿no? Bien. Lo demás sí es verdadero, ¿no? O se relaciona con las características de la edad moderna, ¿no? Ya que, como habíamos dicho, inicia con el Renacimiento, ¿no? Y ahí un autor destacado es William Shakespeare, ¿no? Bien, si hay alguna pregunta me avisan.
Uy, ¿acá qué pasó? Se saltó. De la 3. Ya, a ver, la 4, ¿no? Ahí no está la 4, ¿no? Vamos a ver un ratito. Y ahí, a no ser que esta, ya. A ver, la 4 la tengo por acá. A ver, no apareció ahí. Profesor, la pregunta 4 pertenece a literatura española. Ajá. A ver. Ah, por esa razón. A ver, un ratito. Lo pusieron aparte. Ah, ya, ya, acá está. Ya lo vi, gracias. Entonces, mejor vamos a ir en orden, ¿no? Ya. Ok. Después la 5. En el orden temático, ¿no? Ya, entonces acá la 5 mejor. Para terminar con literatura universal, ¿no? Ya, mejor para terminar con literatura universal. Ya, la 5. Este es un fragmento de La Metamorfosis. Ya, considera el fragmento de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Cuál es la actividad principal del protagonista Gregorio Samsa? Ya, la actividad, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Acá dice, ay Dios, dijo entonces, qué cansada es la profesión que he elegido. Un día sí y otro también de viaje, la preocupación de los negocios es mucho mayor, ¿no? Cuando se trabaja afuera que cuando se trabaja en el mismo almacén, ¿no? Acá, ¿qué tipo de ocupación tiene? Ya, acá Gregorio Sansa, que es el personaje principal, consiste en, ya, es el agente viajero, ¿no es cierto? Ya, o también se le denomina em, este, mercader de viajes, a veces también, ¿no? O agente viajero, que llevan en tren la mercadería, ¿no? La metamorfosis ya está dentro de la literatura contemporánea, específicamente las vanguardias europeas, ¿no? ¿Y cuál es el tema principal de la metamorfosis? Justamente tiene que ver con el tema de la alienación o deshumanización del ser humano en la época del desarrollo industrial capitalista, ¿no? Bien, de ahí que el símbolo del insecto sea el símbolo de la deshumanización del ser humano, ¿no? Ya que justamente como se señala en este fragmento, tiene muy poco tiempo, ¿no? Si trabaja todo el día, muy poco tiempo para educarse, para estar con la familia, ¿no? Para cultivarse, etcétera. Bien, entonces con esto terminaríamos lo que era la literatura universal, ¿ya? Y vemos acá ahora la literatura española, ¿no? Principalmente, cuando hablamos de literatura española, nosotros empezamos por la Edad Media, ¿no? Y en la Edad Media destaca lo que son los cantares de gesta, ¿no? Que son, en España, eran recitados por los famosos juglares, ¿no? Habíamos dicho que el mío Cid o el poema de Mi Señor, ¿no? Es un cantar de gesta que es una obra representativa y la primera obra, ¿no? La primera obra escrita en castellano, ¿no? Que representa a la nación española. Bien. Acá pues Rodrigo Díaz de Vivar eh, pierde su honor y lo recupera, ¿no? En eso consiste el tema central, ¿no? La pérdida y la recuperación del honor, ¿no? Ahora, después de la literatura medieval, desarrollamos lo que era el siglo de oro, ¿no? Siglo de oro, y comprende dos periodos, ¿no? Renacimiento y barroco, ¿no? También acá. Principalmente en la narrativa barroca destacamos a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Narrativa barroca, ¿no? ¿Y por qué es barroco? Porque justamente
Es complejo, denso, ¿no? Tiene varias aristas, varios planos, ¿no? La novela esta de eh, Don Quijote de la Mancha. También está La vida de sueño en lo que es la obra teatral, ¿no? El género teatral, ¿ya? Específicamente la tragedia, La vida de sueño. Acá se ve también una característica del barroco, ¿no? Que es la inestabilidad, ¿no? Luego, en literatura española, vimos también el romanticismo, representado por Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas y sus leyendas. Vamos ahora a la primera pregunta. Acá tenemos un fragmento, que espero hayan leído, de El cantar de Gesta el mío sí, ¿no? Bien. Acá se está dirigiendo a su esposa, ¿no? Doña Jimena, ¿ya? Y sus hijas Elvira y Sol, ¿no? Las hijas de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué aspecto formal se identifica en el citado fragmento del poema del mío Cid, ¿no? ¿Ya? Y acá menciona, por si acaso, aspecto formal. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ya, aspecto formal. Bien. Antes que me gane el tiempo, porque estamos acá, ¿no? Vamos a poner acá la clave, ¿no? 4, enano, ¿no? Posee una métrica irregular. ¿Por qué métrica irregular? Porque los versos tienen diferentes medidas, ¿no? Y rima sonante, coincide solamente en la vocal, ¿no? Es una característica de la poesía de la Edad Media, ¿no? Bien, 4, enanos. 5, acá tenemos un monólogo de Segismundo en la famosa obra La vida es sueño, ¿no? Entonces, en el fragmento citado de La vida es sueño, ¿qué característica del teatro del siglo de oro podemos apreciar, ¿no? Ya, acá es 6 dedos, ¿no? Ya, el uso de manera especial del verso octosílabo. ¿Qué quiere decir un verso octosílabo? Un verso que mide 8 sílabas, ¿no? Entonces, esta mide 8, ¿no? Esta también mide 8, 8, ¿no? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una métrica regular, a diferencia de lo que hemos visto con el mío Cid, ¿no? ¿Ya? Métrica regular y principalmente octosílabo, característica del teatro del siglo de oro. 7. Señores, dijo Don Quijote, vamos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gallos. Yo fui loco, ya no lo soy, ¿no? Entonces, acá, completamos, ¿no? En la novela El Quijote se narra, ¿ya? ¿Qué se narra? Acá, ¿no? ¿Ya? Y la agonía, ¿no? La agonía del protagonista en la parte final del, ¿no? Porque ya terminó las aventuras y ahora ha concluido este fenómeno de la sanchificación de Don Quijote, ¿no? Es decir, Quijote se vuelve más realista, más materialista como lo fue Sancho, y Sancho se vuelve más idealista, ¿no? Eso sucede al final de la novela. Don Quijote, que estaba loco, recobra la cordura o la razón, ¿no? Bien. Ahora veamos literatura hispanoamericana. En la literatura hispanoamericana, nosotros empezamos por el modernismo, ¿no? Destacamos a Rubén Darío con su obra Azul, ¿no? Y dijimos que es la obra, ¿no es cierto?, que funda el modernismo, y el modernismo es la primera corriente de la literatura hispanoamericana, ¿no? Que se origina en Hispanoamérica. También desarrollamos la poesía hispanoamericana contemporánea con Neruda, bien, y la nueva narrativa con Jorge Luis Borges, con su libro Ficciones, Alejo Carpenter, El reino de este mundo, y Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, ¿no? Que también pertenece al boom latinoamericano. Bien. 8.
respecto a los versos del poema Un poeta de Rubén Darío, ya, es correcto afirmar que, ¿no? Acá, la 8 sería avión, ¿no? Expone el exotismo modernista. ¿Qué cosa es exótico? ¿No? Una característica del modernismo, ¿no? Exótico es algo cuando se tratan temas lejanos, ¿no? Temas raros o pintorescos o lejanos, ¿no? En el modernismo ya estamos en principio del siglo XX y está tocando un tema exótico, lejano en el tiempo, como Sansón y Dalila, ¿no? Igual si hablamos, por ejemplo, de algunas obras de Valdelomar, Valdelomar también está en el siglo XX y tiene obras sobre, por ejemplo, el Imperio Incaico, ¿no? Y el Imperio Incaico es exótico para nosotros porque es una época bastante lejana, ¿no? Bien. O cuando se habla de la época china, o por ejemplo, José María Eguren, cuando habla de mm, castillos, princesas, etcétera, ¿no? 9, acá. Respecto a las características de la nueva narrativa hispanoamericana, marque la alternativa con el enunciado correcto respecto al fragmento del relato Aura, de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, Aura es una novela breve de Carlos Fuentes, que fue integrante del boom latinoamericano, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, en esta novela, ¿qué es lo que destaca? O digo, en este fragmento, la C, ¿no? Se describen imágenes insólitas mediante lo fantástico, ¿no? ¿Ya? Fíjense esta cuestión, ¿no? Llega a tus oídos una vibración atroz, rasgante de imploración, intentas ubicar su origen, abres la puerta que da al corredor y ahí no lo escuchas. Esos maullidos se cuelan desde lo alto del dragón. Trepas velozmente de la silla, de la mesa de trabajo y apoyándote en el librero puedes alcanzar el dragón. Abrir unos vidrios, elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en este jardín lateral. Ese cubo de tejos y zarzas mareadas donde 5, 6, 7 gatos no puedes contarlos, no puedes sostenerlos allí más, encadenados unos con otros, se revuelven envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor pelambre, ¿no? Es decir, esta imagen parece, ¿no? Un sueño, una pesadilla, ¿no? Insólito, que de pronto aparezcan estos gatos que se están incendiando, ¿no? Maullidos espantosos, etcétera, ¿no? Una característica de la nueva narrativa es explorar el mundo de lo raro, lo insólito, lo fantástico, pero también el realismo mágico, por ejemplo, también, ¿no? Bien. 10. Marque la opción que contiene la secuencia correcta. Verdad, falsedad sobre 100 años de soledad, ¿no? Acá sería barco, ¿no? La primera es falsa, ¿no? Aureliano de Babilonia es el caudillo militar que enfrenta a los conservadores. Eso es falso. Porque el caudillo militar es el coronel Aureliano, ¿no? Y Aureliano de Babilonia es uno de los últimos Babilonias, ¿no? La 4 también es falso porque dice, al final el pueblo desaparece debido a los constantes conflictos civiles. Ya, hay conflictos civiles, pero estos conflictos civiles no es la causa de la desaparición del pueblo, ¿no? Sino que al final se cumple lo que estaba escrito en los pergaminos de Melquiades, ¿no? Que se había anunciado debido al incesto, la maldición, que el último Aureliano tendría colita de cerdo, ¿no? Bien. Ok, ahora literatura peruana. Nosotros en peruana desarrollamos 3 grandes periodos, la prehispánica, la colonial y la republicana, ¿no? En el costumbrismo destacamos 2 autores, ¿no? Manuel Sancho Segura, Felipe Pardo y Aliaga. En el romanticismo vimos a Ricardo Palma con sus tradiciones peruanas y en el realismo González Prada con Clorinda Mato de Turner. Bien. Ahora vayamos a la pregunta 11. En los siguientes versos del Carnaval de Lima, de Pardo y Aliaga, ¿qué característica del costumbrismo peruano se colige, no? Característica, ¿no? ¿Ya? Yo imaginé que gocé tan grosero
fuese solo del vulgo y no abrazara desde el grave marqués hasta el pulpero. ¿Qué está haciendo acá Pardo y Aliaga? ¿No es cierto? Está cometiendo una actitud enjuiciadora de las obras, ¿no? Habíamos dicho que en el costumbrismo hay dos tendencias, ¿no? La tendencia criollista representada por Segura y la tendencia anticriollista representada por Pardo. Y Pardo estaba en contra por eso de las costumbres criollas, ¿no? De, por ejemplo, la música, ¿no? La vestimenta, y en este caso se está criticando justamente estas costumbres criollas, ¿no? Bien. Por eso la 11 es barco. 12. A partir del fragmento citado del relato La fruta del cercado de Ricardo Palma, es correcto aseverar que en cuanto al estilo, las tradiciones peruanas se caracterizan por, ¿no? Acá en la 12 sería dedo. El tono oral mediante la inserción de expresiones populares, ¿no? Y el tono oral, ¿cómo se puede evidenciar en este fragmento? A partir de este refrán, ¿no? La gracia del peluquero está en sacar rizos de donde no hay pelo. Este es parte de la sabiduría popular. Por eso tiene que ver con un tono oral, ¿no? Y lo oral siempre es popular. Ya, refranes, dichos, sentencias, etcétera. 13. ¿Qué tema de ave sin nido de Clorinda Mato de Tarne se deduce a partir de la lectura del segundo fragmento de la obra, ¿no? Acá lo que se destaca tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Marcela, la indígena, le está señalando las desgracias y Lucía se apiada, se solidariza con Marcela, ¿no es cierto? De Aves sin nido. 14. Acá, de Valdelomar, ¿no? Se puede afirmar que el autor destaca fundamentalmente en el desarrollo de los cuentos y poesía. En dichos textos se aprecia, acá sería enano, el tono nostálgico impregnado de una profunda ternura, ¿no? El tono nostálgico es bien característico de Valdelomar, como está en el Caballero Carmelo y también en Tristitia, ¿no? ¿Ya? 15. Acá la 15 sería Avión. Es un poema de César Vallejo en el que destaca la cuestión de las imágenes corporales, ¿no? Por ejemplo, carne, ¿no? Hombros, ¿ya? También tenemos rodillas, vasos sanguíneos, ¿no? El cuerpo también se expresa, digo, el dolor también se expresa a través del cuerpo, ¿no? Dolor se expresa a través del cuerpo en la poesía de Vallejo. 16. Acá tenemos la clave C. Incorpora al relato la mirada mágico-religiosa del mundo andino, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Porque la peste es también un personaje, ¿no? Que va a ser derrotado a partir de los cantos. Y esto tiene que ver con la magia, ¿no? De los jarawíes. Entonces evidencia la mirada mágico-religiosa del mundo andino, ¿no? En los ríos profundos. 17. Verdad, falsedad. Bien, acá la 17 es dedo. La única verdadera es la 1. Se desarrollan las corrientes del neoindigenismo, ¿no? Y el neorrealismo, ¿no? ¿Ya? No. La única falsa, diré, ¿no? La única falsa es la 2. ¿Ya? La 2. ¿Se emplean técnicas vanguardistas propias de la literatura francesa? No. Más bien, sí es vanguardia. La generación de 50 tiene aplican las técnicas de vanguardia, pero no de la literatura francesa, sino de la literatura norteamericana e inglesa, ¿no? La literatura francesa de vanguardia nos influye, ¿no? Influye en la poesía del principio del siglo XX, ¿ya? La 17 es dedo. Y por último, conversación en la catedral, ¿ya? Acá la clave es enano. Bien. La primera es falsa. ¿Ambrosio le confiesa a Santiago la verdad del asesinato de la musa? No. Hay una conversación entre Santiago y Ambrosio, pero cuando Santiago le pregunta sobre la verdad del asesinato, Ambrosio se va del bar, ¿no?
2. Don Fermín estuvo en contra del gobierno dictatorial y mostró su rechazo. No, el padre de Santiago fue cómplice del gobierno dictatorial. Por eso Santiago lo rechaza, ¿no? Ya se sale de San Marcos y toma otro rumbo, ¿no? Bien. Ok, chicos, ya me pasé 2 minutos. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo Ok, claro. espero que sí. Sí, profesor, todo bien, gracias. Nos vemos, cuídense, chao. Muchas gracias, profesor. Cuídese.